Hola a todos, bienvenidos al podcast de Yo Elijo la Pureza. Somos Dani, Daniela Príncipe y estamos listos para hablar con claridad de lo que no se habla. Creo que una de las cosas que más nos gusta hacer como familia es ir al cine. Es O cierto. sea, desde que éramos enamorados nos gustaba ir al cine, de novios nos gustó ir al cine, nos casamos y fuimos al cine y ahora con nuestros hijos también lo hacemos. O sea, es algo que nosotros disfrutamos realmente. Pero también hemos aprendido que con el tiempo el cine no solamente es una herramienta de entretenimiento, sino también de concientización. Es cierto. ¿Y a qué viene todo esto? De que justamente hoy se está estrenando en nuestro país y en otros países de Latinoamérica la película Sonido de Libertad, ¿no? Que ha causado un revuelo, ha sido un fenómeno. Es cierto, y sobre todo porque no era esperado que una película con un tema así pueda tener tanta acogida. Normalmente, pues, este tipo de temas las personas lo evitan. Porque te incomoda, lo evitan. Pero la acogida que ha tenido, pese a la resistencia que hubo en su inicio, ¿no? Por parte de quienes podían, ¿no? Sacar esta película a la luz, pero no quisieron ser parte de ello. Pese a eso, hubo una gran acogida y, bueno, hoy lo celebramos porque qué importante es concientizar este mensaje. Sí, y contra todo pronóstico se transformó en una película taquillera, ¿no? Y es más, llegó a nuestro país y a Latinoamérica, no tanto impulsada por los cines, sino impulsada por la gente, ¿no? Sí. La gente que empezó a pedir de manera masiva que la película pueda llegar a sus respectivos países, hizo que los cines, pues obviamente obedecieran al clamor popular e hicieran que la película por fin llegase, ¿no? Pero aún así, hoy es importante que no solo nos concienticemos de lo que esta película nos muestra, una realidad que sucede, sino que también podamos entender que esto no es algo que solo sucede donde veamos que la película nos presenta que sucede, sino que también pasa aquí. Claro, porque lo clásico es pensar, aquí no pasa, ¿no? O ver la película y pensar, wow, qué malos los de tal país o los de tal zona, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que esto está pasando aquí en nuestras narices, con nuestra propia gente, con niños que tienen nuestra propia nacionalidad y que están viviendo estas torturas aquí en nuestro propio territorio nacional. Claro, como dije hace un momento, a veces pensamos, no, eso no pasa aquí, eso pasa en países muy, muy lejanos, pero más pareciese una táctica de colocarnos a la defensiva para evitar aceptar que esta es una realidad con la que convivimos. Por ejemplo, aquí nomás en nuestro país tenemos la triste realidad de La Pampa, en Madre de Dios, ¿no? Este infierno generado por la minería ilegal, ¿no? Que dicen que como 20 kilómetros de largo, de un lugar donde no solamente se ha devastado la vegetación de la selva, sino que también donde abundan la prostitución infantil, el sicariato y todo tipo de abusos y de excesos, en un lugar donde no hay ley. Y todos estos bares, burdeles que ofrecen ese tipo de servicios de menores de edad, porque en realidad es triste, yo misma lo he escuchado en entrevistas como muchos de estos consumidores, ¿no? Estos hombres de mediana edad o de tercera edad incluso, dicen que prefieren realmente la mujer menor de edad o la mujer joven, porque consideran a la mujer que ya pasó los 25 contaminada. Entonces, encima con este tipo de mito, ellos prefieren este tipo de consumo y allí lo encuentran, pero la mayoría, o mejor dicho, todas estas personas que son menores de edad, que están allí, son por trata. Y cuando hablamos de trata, estamos hablando de la captación de personas o secuestro de personas con fines de explotación. Y la mayoría de estas personas son con fines de explotación sexual, ¿no? Y es un lugar sumamente peligroso, no hay intervención policial
y donde las mafias hacen su agosto. Y la verdad es que lo triste es que nosotros vivimos en el mismo territorio nacional, pero sin embargo, tal vez al solo unos kilómetros, pero sin embargo pensamos, aquí no pasa, ¿no? Esto sucede en donde se ve en tal película o en tal capítulo de tal serie, pero no somos conscientes de que está pasando en nuestras narices. Preferimos hacernos los ciegos a esta realidad, como que si no la viéramos no existiese, ¿no? Pero realmente existe y esto es sumamente lamentable. Y lo cual nos lleva, ¿no? Al tema de hoy de películas como Sonido de Libertad, que como decimos fue un fenómeno, es un fenómeno que tuvo muchas trabas para salir a la luz, pero lo que hace es concientizarnos de esta triste realidad, ¿no? Sí, en realidad nos muestra cómo esta trata de personas ha encontrado dos tipos de mercado principalmente. Está el mercado físico, que tiene que ver con contacto físico, sexual con menores de edad, y está el mercado digital. Y hablando del mercado digital, básicamente debemos de entender de que nuevamente es algo que sucede en nuestras narices. Imagínate que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, en una investigación, arrojó de que en el 2004 la cantidad de archivos que tenían contenido sexual de menores de edad, es decir, pornografía infantil, eran 450.000 archivos en la internet. Ya era escandaloso, pero en el 2019, unos años más tarde nada más, 2019, la cantidad de archivos eran 70 millones. 70 millones de archivos de contenido de menores de edad. Es una locura de cantidad. Exacto, en un contexto sexualizado y erotizado, pornografía infantil. Y si hay esa cantidad de archivos de contenido de niños, imagínate la cantidad de niños. Entonces, que en todos estos años ha crecido su exposición de su propia intimidad, de su propia sexualidad a través del internet por medio de adultos. La cantidad de abusos, la cantidad de crueldad, la cantidad de explotación que hay, ¿no? Exacto. O sea, no solamente cuando estamos hablando de una cantidad así de contenido, estamos hablando no solamente de material, estamos hablando de una cantidad totalmente exacerbada de niños que están pasando por esta dura, cruel realidad. Exacto. Y la verdad es que nosotros tenemos que entender que si hay esta cantidad de archivos en internet es porque hay cantidad de consumidores. Y la cantidad de consumidores que hay de pornografía infantil se sigue incrementando cada vez más en los años. Y esto tiene una razón. Y es porque ninguna persona, o sea, empieza a adquirir este tipo de material de la noche a la mañana. No consumes pornografía infantil de la noche a la mañana. Normalmente empieza el consumidor de pornografía con la llamada pornografía light, que es normalmente con pornografía heterosexual o estándar. No es que exista pornografía light, o sea, no existe la pornografía light, pero es la manera que se le llama la estándar, la heterosexual, la común. Exacto, la más común, y es el punto de partida hacia otras, en la cual lo que sucede usualmente es que se consume la pornografía y empieza a generarse ya resistencia con el tiempo a ese tipo de contenido. Esto es algo que ha sido científicamente demostrado, cómo se genera esa resistencia, ya no te excita lo mismo, entonces empiezas a buscar otro tipo de contenido diferente, variado, hasta incluso más heavy. Entonces se ve pornografía homosexual, pornografía lésbica, y luego nuevamente se genera resistencia, se empieza a ver pornografía sadomasoquista. Y luego empieza a ya cruzarse ciertos límites, sea por curiosidad a veces o por spam, pero empiezan a ver
ya pornografía con contenido de menores de edad, pornografía infantil, y ya hay otros casos aún más dentro de la misma red oscura, que están las violaciones en vivo, el pornoterror, en fin, que nuevamente vemos cómo hay una degradación cada vez mayor, la persona cada vez empieza a agrandar esos límites, ¿no?, que tenía, y llega a esto, ¿no?, a este Sí, consumo. y en realidad con los años trabajando con personas con adicciones sexuales, podemos afirmar esta realidad. O sea, nadie que empieza a consumir pornografía te va a decir que el día de mañana o en 5 años va a estar consumiendo pornografía infantil o de algún tipo de delito. Ujú. O sea, si tú se lo dices a alguien que ha empezado a consumir pornografía, te va a decir, no, no hay forma, no, yo no voy a No, ver ajá. eso. Pero en realidad, como habíamos estado explicando, y quizás podamos abrir a otro podcast donde hablemos exactamente solamente de este tema, conforme una persona va profundizando cada vez más en el consumo, va cruzando todos esos límites que se había Exacto. puesto. Y nosotros hemos visto como personas, incluso personas cristianas, de familias cristianas, han llegado a cruzar esos límites a través de los años de Ujú. consumo, a través de los años de adicción. Y como tú dijiste hace un momento, o sea, ¿por qué es que se produce tanto material al respecto? Una respuesta muy simple: porque hay demanda. Ujú. O sea, ¿por qué se produce tanto porno y tanta pornografía infantil? Porque hay una alta demanda. Y es aquí donde tenemos que abrir los ojos y ver. Y pedimos que puedas tú, que estás viéndonos, abrir los ojos y ver esta realidad. Y es de que cuando tú consumes pornografía, tú estás contribuyendo Uh -huh. a esta industria millonaria y cruel que es la de la trata de niños. Estás siendo parte y cómplice de toda esta crueldad que se está haciendo a los niños. Sí, algunos podrían pensar que esto es algo exagerado, pero en realidad no lo es. Ujú. Porque estamos hablando de una industria multimillonaria. Cuando tú entras a una página pornográfica, te das cuenta que existen categorías de preferencias, Ujú. ¿no? De tales edades, de tales orientaciones, tú puedes ver ciertas categorías. Cuando tú escoges una preferencia, tú lo que estás respondiendo es a un examen de mercado. Exacto. Cuando tú escoges una categoría y una preferencia, tú le estás diciendo a la industria qué es lo que quieres. Y como este es un negocio, la industria va a tratar de conseguir de una u otra forma lo que tú prefieres, Ujú. ¿no? Y es aquí donde la industria pornográfica y la industria de la trata se juntan, ¿no? Exacto. Y aquí además vemos cómo están tratando de acondicionar la sociedad en normalizar el consumo de la pornografía, ¿no? Como hemos visto, porque al final es tu puerta de entrada a todo lo demás. Uh-huh. Entonces, y buscan normalizarse. Por ejemplo, hoy hay profesionales de la salud que recomiendan ver pornografía a las parejas jóvenes. Además, se ha incluso introducido en series y películas de plataformas que uno comúnmente pues accede, escenas pornográficas innecesarias para el trama. Y aun si fueran necesarias no es correcto, pero fuera de ello, o sea, muchas veces es innecesario, pero las colocan. ¿Por qué? Es un gancho, es una degustación, para que luego tú tengas curiosidad y ganas de buscar más. Y es triste porque de esta frase que dijimos al principio, de aquí no pasa, Ujú. ¿no? Esto pasa de repente en un lugar muy oscuro y Mm. mafioso del mundo, no en nuestra ciudad, no en nuestro país. Ahora nomás, hace una semana, una noticia de una casa en Lurín. O sea, estamos hablando a Acá. 1 hora del centro de la ciudad de Lima. Una casa en Lurín donde se capturaron a 2 personas adultas que tenían secuestrados, abusados, violados a sus 3 medios hermanos de 8, de 10 y de 16 años. Increíble. Y 2 mujeres y un niño. Y los tenían abusando y violando para
grabar y generar pornografía infantil que luego distribuían, o sea, no solamente los violaban, sino los grababan, eran desarrolladores, productores y distribuidores de pornografía infantil y lo hacían a través de grupos de WhatsApp, lo hacían a través de grupos cerrados de Facebook, de distintas formas. Y estamos hablando de algo que se ha descubierto aquí nomás a una hora de la ciudad. Ujú. Fíjate con qué realidad estamos viviendo. Y otra vez el mismo punto. ¿Por qué es que se graba esto? ¿Por qué estas personas perversas habían encontrado una oportunidad lucrativa de negocio? Ujú. La chica de 16 años está embarazada ahora. O sea, ¿por qué es que hacían todo esto? Porque es un negocio. Ujú. Y es un negocio rentable. Ujú. ¿Y por qué lo hacen? Porque lamentablemente hay demanda. Como lo dijimos hace un momento, cuando tú consumes pornografía, tú estás apoyando una industria cruel, sádica, abusiva y multimillonaria. Y súmale a eso que, mira, este tipo de negocio que tenían estas Ujú. personas, ¿no? Al grabar este material, justamente es lo que hace que esta industria sea millonaria. ¿Por qué? Porque el material más consumido es el material casero. Entonces, el costo de producción es bajísimo, pero las ganancias son altísimas. Y esto es lo que la hace tan seductora como Ujú. negocio. Entonces, y hablando de material casero, aquí es donde también encontramos que hay, digamos, otra fuente que alimenta la industria pornográfica y la trata, y es la práctica del sexting. El sexting viene de las palabras sex y text, que es decir, sexo y texto. Es el envío, ¿no?, de contenido, sea fotos o videos, ¿no?, de una persona en situaciones eróticas, o desnudo o semidesnudo, por medio de mensajes, por medio de redes sociales, y en donde se usa una vez más el mundo digital para compartir fotos o videos, ¿no?, contenido digital, ¿no?, de una persona en situaciones eróticas o desnudo. Entonces, lo alarmante aquí es que la Fundación Torn, que es una fundación que lo que busca es justamente frenar la distribución del contenido sexual de menores de edad, sacó una investigación que fue incluso tan alarmante que el New York Times sacó un artículo al respecto. Porque 1 de cada 7 niños, en esta investigación del 2021, 1 de cada 7 niños de 9 a 12 años ha enviado fotos o videos de su persona desnudo. Y 1 de cada 5 adolescentes entre los 13 y 16 años, de los cuales el 42% lo enviaron a personas desconocidas. Entonces se ha normalizado la práctica del sexting. El 30% de los jóvenes piensa que es normal, que es parte de la vida, de la sexualidad, del compartir. Pero aquí es donde ignoran tantas cosas, empezando por otra práctica conocida, que es el revenge porn. El revenge porn es la pornografía de venganza. Es decir, me llega tu foto, pero yo te terminaste conmigo, estoy molesto contigo, me resentí, me vengo de ti y distribuyo tu contenido a otras personas, a otros grupos, o incluso lo subo a una página pornográfica. Claro, y algunos pueden pensar que esto que nosotros estamos diciendo acerca del sexting es algo exagerado, ¿no? Ahí Dani y Daniela son exagerados y lo que quieren es asustarnos. No, son cosas reales, con estadísticas reales. Exacto. Nosotros hemos tenido que tratar con personas que incursionaron en el sexting y cuyas fotos terminaron en páginas pornográficas, subidas por el enamorado, la enamorada, en revancha, qué sé yo. O sea, hemos tenido casos que han sido subidas a páginas pornográficas, hemos tenido casos que han sido esas fotos han llegado a redes de prostitución. Que operan por la extorsión. Claro. Operan por la extorsión. Claro. O trabajas para nosotros o publicamos tus fotos o videos.
Entonces, una vez más, qué peligroso estas prácticas que se normalizan en nuestra sociedad, pero que en realidad alimentan una vez más estas industrias. La verdad es de que con respecto, por ejemplo, al sexting, que es lo que estábamos hablando en este momento, a esta práctica que cada vez es más normalizada, es alarmante que los mismos jóvenes no sepan que esto es un delito penal, que el poseer, distribuir contenido sexual de menores de edad es un delito penal. El distribuir contenido sexual de alguien sin su consentimiento es un delito penal. Entonces, y muchas veces las personas poseen ese tipo de contenido y no saben que eso es una evidencia de un delito que es penalizado en la mayoría de países. Entonces, ¿por qué es penalizado? ¿Por qué? Porque esto no es una práctica normal. Esto es vulnerar una vez más la intimidad de una persona. La sexualidad es privada, no es para ser publicada. Entonces, hoy, como podemos ver, tanto la pornografía como el sexting alimentan esta mafia de las tratas, pero a la vez también se alimentan entre ellas. Y el ser parte de este consumo te hace parte de todo lo que está enlazado a ello. Sí, hay veces que no nos damos cuenta que participando del consumo de la pornografía o de la producción de sexting, estamos siendo parte de una industria tan grande y tan cruel, ¿no? Y mira, el porno no sería lo que es hoy sin el tráfico sexual. Y el tráfico sexual no sería lo que es hoy sin el porno, porque el porno es el departamento de marketing de la trata sexual. Es por eso que hoy te hablamos a ti que estás viendo este video, que tienes que abrir los ojos. No puedes cegarte a esta realidad. Y que como en todo en la vida, no puedes tomar un punto medio. Exacto. Tú tienes que escoger en todo en la vida y en casos como este, en situaciones como esta, tú tienes que escoger de qué lado de la vida estarás. Por ejemplo, Efesios 5 del 10 al 11 nos dice: averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de las tinieblas, de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Date cuenta, no hay un punto medio. O sea, no existe un punto medio, y menos para el creyente y menos para el cristiano. No existe un punto medio. O estás de parte de la luz o de parte de la oscuridad, ¿no? O estás resistiendo la oscuridad o estás resistiendo la luz, o estás promoviendo la luz o estás promoviendo la oscuridad. Y como creyentes, tú y yo tenemos una responsabilidad y es ponernos de parte de la luz. ¿Y cómo lo hacemos? De maneras muy prácticas. Te vamos a dar 3 consejos el día de hoy para terminar. El primero: averigüen bien lo que le agrada al Señor. Así empieza el pasaje, ¿no? Averigüen bien lo que le agrada al Señor, porque no puedes vivir en la luz si tú no conoces al Señor. Y es por eso que tener una relación fresca con el Señor nos va a ayudar siempre, en primer lugar, a poder ver la realidad como Él la ve. Porque podemos estar acostumbrados a ver la realidad con esa normalidad que una cultura inmoral trata de establecernos. Pero cuando tú tienes una relación fresca con el Señor, tú estás dejando que Él, o estás permitiendo que Él te deje ver la realidad con sus ojos. Así que por lo tanto no vas a ser engañado. Tener una relación fresca con el Señor va a hacer que tú tengas compasión, misericordia por situaciones como esta, por personas que están sufriendo hoy a través de toda esta industria cruel. Y te va a permitir a ti también tener valor para poder escoger lo que Dios quiere que escojas en medio de una sociedad en tinieblas.
El segundo consejo, apoya iniciativas que adviertan de situaciones como esta. Por ejemplo, si tenemos una película como Sonido de Libertad, Vayamos. tenemos que ir a verla. Ujú. ¿Por qué? Porque estamos apoyando iniciativas saludables, proactivas en temas como Sí. este. Así como podemos ir en otras ocasiones a ver películas que nos entretienen y no está mal Exacto. ir a ver películas que nos entretienen. Tenemos que apoyar películas con iniciativas como esta. Así Sé es. parte de un movimiento, porque esta película lo que quiere es generar un movimiento, una concientización. Abre espacios en tu institución, en tu iglesia, para poder hablar de temas como este. Háblalos con tus hijos, ¿no? Ujú. Seamos conscientes y parte proactiva para vivir en una sociedad libre, en la luz. Y número 3, no participes de las obras de la oscuridad, de las obras de las tinieblas. Ujú. O sea, tú no puedes escuchar un podcast como el del día de hoy y quedarte como si no hubiese pasado nada. Exacto. Tú tienes que escuchar mensajes como el de hoy e indignarte. Ujú. Indignarte Exacto. realmente por el dolor Ujú. que muchos niños están pasando bajo nuestras narices. Normalmente se dice que cuando los buenos, los justos no hacen algo, la maldad avanza, ¿no? Exacto. Bueno, cuando los buenos se callan delante de la maldad, van dejando de ser buenos. Nos vamos mimetizando con una cultura que quiere callarnos. Entonces, por lo tanto, decide no ser parte Ujú. del crecimiento de la industria pornográfica. No la consumas. No la consumas. No consumas un material que lo único que va a hacer es dañarte, dañar tu percepción de ti mismo, dañar tu percepción de los demás, destruir tus relaciones, llevarte a la adicción, destruir tu vida, destruir tu familia. No la consumas, no la produzcas y no la poseas. No seas parte de esta triste realidad. Así que te animamos a que tú puedas ser parte del cambio, a que cuando tú veas esa película no seas de los villanos, no seas parte del complot de los villanos, sino seas parte de los héroes, seas parte de los héroes que se levantan en esta sociedad, porque una sociedad que no protege a sus niños está destinada al fracaso. Pero podemos ser de aquellos que nos levantamos y rompemos con el secreto, Definitivamente. rompemos con el silencio y levantamos una voz por aquellos que no tienen voz. Así que te animamos a poder seguir aprendiendo sobre la visión de Dios acerca de la sexualidad en medio sobre todo de este mundo en el cual hoy estamos viviendo, y que puedas tomar decisiones saludables que afecten tu futuro y tus generaciones. Así que nos vemos la próxima semana. Sé parte del movimiento, yo elijo la pureza. Nos vemos.